¿Cómo están? Es un gusto estar nuevamente con ustedes, deseando que se encuentren muy bien de salud junto con su familia. Vamos a llevar a cabo el análisis de lo que es el desarrollo de competencias en educación, al cual hemos intitulado 20 años después, un enfoque aún por estrenar. La idea y el objetivo que pretendemos es sobre todo dejar en claro cuál es el enfoque de competencias con base en un fundamento teórico pedagógico muy importante que se inició a partir de los años 90 para ir en contra de lo que sería la determinación de formar competencias desde el ámbito empresarial. Como todos ustedes saben, y esto sin lugar a dudas es conocimiento público, las competencias tienen un origen empresarial. Es decir, no surgieron desde lo que sería una universidad con reconocimiento importante a nivel nacional, no surgió el enfoque desde alguna investigación realizada por grandes pedagogos o teóricos de la educación, no, el enfoque por competencias es bien sabido, nació desde la idea de los empresarios muy fuertes para poder manejar una formación en los chicos universitarios de tal manera que fueran más productivos en el ámbito laboral y con ello estas empresas tener mucha mayor ganancias. Bien, pues revisando un poco la historia, hemos visto que desde 1983 se reunieron 17 de los ejecutivos más importantes de las empresas europeas, entre ellos, por ejemplo, Nokia, Renault, Shell, Fiat, Volvo, BMW, etcétera, etcétera. A esta asociación que se le conoce como la Mesa Redonda de los Industriales Europeos. Y ellos estaban preocupados por algo muy importante. Para ellos, el hecho de que las universidades no estaban formando a los futuros trabajadores que se requerían. Es decir, no tenían ni conocimiento ni habilidad para desempeñarse de una manera productiva en sus empresas. Y esto a ellos les traía muchísima preocupación. A partir de estos análisis que empiezan a realizar, es en 1987 cuando crean el grupo de trabajo permanente sobre la educación, que precisamente tendrá como misión revisar qué es lo que está sucediendo en el ámbito educativo, sobre todo en el universitario, por qué es necesario cambiar los procesos de formación para adecuarlos a la empresa. Y bueno, este grupo empieza a trabajar de manera muy fuerte y emite diferentes informes durante los siguientes años. Por ejemplo, uno de 1989, donde lo que señalan es que la educación y la formación deben ser puntos claves para las inversiones estratégicas y sobre todo, de esa forma se asegura el futuro de las empresas. Por lo tanto, se exige de manera inmediata acelerar que los sistemas de enseñanza y sus programas cambien porque esto a final de cuentas no se está reflejando la formación que se da ahí de manera concreta en una mayor productividad. Y esta es la primera exigencia que se tiene para las universidades europeas. En uno de lo que se quería el texto más reconocido en aquellos años, que se denomina Educación y Competencia en Europa, pues lo primero que señalan es sobre todo la necesidad de actualizar los modelos de formación para el desarrollo de habilidades y competencias en todos aquellos que tengan edad por trabajar. Y sobre todo insisten en que la formación universitaria y las empresas estén estrechamente ligadas para que a partir de ello se vean cuáles son las bases de formación, pues las universidades no estaban preparando al trabajador que la empresa requería. Con este tipo de manifiestos, entonces, se señala la urgente necesidad de que los maestros comprendan cuáles son las necesidades de las empresas, de la industria, porque decían, ellos no tienen la suficiente comprensión de lo que es la economía, los negocios y los afanes de lucro. Es decir, se señalaba y se criticaba que los docentes no entendían las necesidades de la industria. Por lo tanto, es la industria la que debe orientar cuáles son esos fines, esos procesos que se deben estar llevando en las universidades. A partir de ello nace una primera categoría que seguramente todos manejamos y escuchamos, el aprendizaje a lo largo de la vida. Ahora es necesario que todo aquel que inicie en los estudios desde lo que es educación básica
tenga una mirada a que va a estar capacitándose, actualizándose y formándose a lo largo de toda su vida, porque esta es una permanente importante para la industria que está en constante renovación. Indiscutiblemente que esto es algo también muy importante para todo ser humano. El problema estaba aquí en el hecho de que ellos lo pensaban más en el sentido de que fueran más productivos y esa era la idea. Por lo tanto, señalaba que todo docente debería modernizarse y que sobre todo estas competencias deberían impactar de manera fuerte, refrescando y sobre todo adaptando de inicio los modelos de capacitación que se utilizaban en las empresas. Y esta era ya una visión muy importante que tenían estos empresarios. La idea de que así como ellos capacitaban a los obreros, entonces así se llevara a cabo la capacitación, actualización y formación de los futuros trabajadores en las universidades. A tal grado que, bueno, empezaron en aquellos años a surgir muchas críticas. Una de ellas más fuerte fue sobre todo de Nico Gir, quien siempre decía, si hacemos esto que los empresarios piden, lo que estaremos originando es sobre todo una mercantilización de la educación. Porque ahora, como lo señalaba en aquel librito muy famoso Nico Gil, tendremos unos nuevos amos, unos nuevos dueños de la escuela. ¿Quiénes serían? Los empresarios. Por lo tanto, es necesario ponernos a esta forma de actualización, de capacitación y de formación. Sin embargo, los industriales siguieron en ese empeño. Y por ejemplo, en 1993, ellos emiten lo que se conoce como el libro blanco de esta formación basada en competencias. Y en él participa uno de los grandes autores que conocemos mucho nosotros en educación, que es Jacques Delors. Y bueno, este documento se dice que constituye el primer tratado que busca poner a la educación al servicio de la economía empresarial. Y a partir de ello, bueno, por ejemplo, en su apartado tercero señala que es necesario restaurar la competitividad de las empresas y que esto solamente se puede lograr si la educación ayuda en los procesos de formación para mantener un desarrollo personal y valores importantes que impliquen un desempeño vital en la productividad. Esta era la base de una nueva forma de ver la educación. Y los embates con estos informes siguieron. Por ejemplo, en 1995, en un documento denominado Una educación europea hacia una sociedad que aprende, también se reconocía la necesidad de que se formara por competencias particulares a los individuos. Es decir, que hubiera una base o una carta personal de competencias, porque la clave de la competitividad en Europa radicaba en la necesidad de capacitar, formar a la fuerza laboral que estará en los próximos años vigentes. De ahí entonces está la idea de que a partir de que la educación retome estos emprendimientos necesarios para cambiar y sobre todo dar cuenta de una nueva forma de capacitar a los estudiantes, será como el mundo económico tendrá grandes beneficios. Y esto, bueno, a final de cuentas, los subrayaban. La educación debe ser vista como un servicio al mundo económico, algo que pudiera antojarse hasta cierto momento muy grave, porque la educación no solamente debe estar al servicio del mundo económico, la educación tiene una visión mucho más allá que esto. Indiscutiblemente que también puede servir al mundo económico, pero también está sobre todo la idea de que la educación es para el mundo social, para el mundo humano. Pero bueno, también este tipo de documento señalaba la idea de que es necesario resaltar que hay una sociedad del conocimiento y surge entonces a manejarse un término muy importante con este contexto, las competencias. Y este término, se insiste, debe empezar a desarrollarse desde las escuelas, pues ahí es donde es posible lograr las primeras aptitudes para el trabajo. Autonomía, capacidad de cooperación y capacidad de adaptación son las que principalmente se señalan como las competencias vitales que todo sujeto desde la escuela, desde la educación básica, debe estar formándose
para poder llevarlas a cabo en un fin productivo en los próximos años. Y por ello es que proponen reconocer competencias clave. Es necesario que veamos cuáles son aquellas competencias claves y los medios para adquirirlas, evaluarlas y certificarlas. Ahí hay un primer avance importante en nuestros trabajos, porque resaltando cada uno de los aspectos, entonces podríamos decir que se empieza ya a configurar un programa de formación que en los próximos años dará sus inicios. En 1997, nuevamente se lanza un informe que ahora se llama Para una Europa del Conocimiento, en la cual lo que se busca es sobre todo tener ya claridad sobre estos procesos de formación y se ofrecen tres ejes importantes. El primero, que los ciudadanos se actualicen permanentemente en sus conocimientos y sobre todo el segundo, que aumenten sus aptitudes para el empleo. Y un tercero, todo esto lo van a lograr si se adquieren las competencias necesarias relacionadas con la evolución del trabajo y su organización. Como podemos apreciar, los documentos insisten muchísimo en el hecho de que las competencias deben sentar las bases para lograr un sujeto productivo, un sujeto que sea eficaz en el desarrollo y desenvolvimiento de los procesos empresariales e industriales. Es en 1997 cuando entra de lleno un organismo internacional muy importante, la OCDE, y con la unión que tiene con esta mesa redonda europea de industriales, entonces se amalgaman e impulsan con mayor vigor la propuesta de competencias. Y en 1997 la OCDE obliga a sus países miembros a empezar a difundir e implementar los diferentes programas de formación por competencias. Y este es el documento con el cual todo esto tiene un inicio importante. Políticas del mercado de trabajo, nuevas metas. Aprender a lo largo de toda edad para permanecer empleable durante toda la vida. Desde ahí ya se nota cuál es la injerencia importante. Pareciera ser que si tú no estás aprendiendo constantemente, no vas a poder tener empleo durante toda tu vida. Y también se vislumbran muchísimos cambios, no solamente en el sector educativo, también en el sector laboral, en el sector de trabajo. Con la injerencia de la OCDE se da un giro muy importante porque ahora es este organismo el que obligará a sus países miembros a adoptar lo que los industriales europeos ya venían construyendo, una formación por competencias en el sentido de formar para el empleo, de formar para la productividad. Y bueno, ya en este año también surge la famosa DESECO, ¿sí? La famosa DESECO, lo que es el diseño y selección de las competencias clave e importantes, las cuales marcarán el inicio en los desarrollos de trabajo en la formación en las escuelas para los futuros trabajadores. Con esta DESECO se empiezan a manejar 9 competencias importantes que deben estarse trabajando en la escuela. ¿Sí? 9 competencias importantes. Y también se idea un instrumento para el cual se pueda o permita sobre todo vigilar si se están cumpliendo estas competencias clave. Y nacen aquel que todos conocemos y que en otro momento hablaremos de él, PISA. Esta evaluación estandarizada que de alguna manera pondrá en evidencia a aquellos países miembros y algunos otros que no sean miembros y que no están acoplándose a las necesidades y exigencias de formar en competencias laborales. En 1998, de igual forma, se lanza otro documento muy importante que se llama Análisis de las Políticas de Educación. Y aquí es donde ya la OCDE nos dice lo siguiente: los países miembros no están haciendo lo necesario por impulsar el aprendizaje a lo largo de toda la vida. ¿Qué implicaba esto? El hecho de que ahora era necesario implicarse en esta idea de aprender a lo largo de la vida, que no era otra cosa en términos de los que manejaban los empresarios, el hecho de que el chico, el estudiante, debería estarse formando para la productividad. Esa era la analogía concreta. Por lo tanto, insistían mucho en estos documentos, transformar a las escuelas
en instituciones abiertas y al servicio de intereses diversos. Y todos lo sabemos que entre esos intereses ya no estaba solamente la buena formación de una ciudadanía, sino sobre todo los intereses de los empresarios. Forma a alguien que sea productivo y que me dé ganancias. Concluye este documento con una asombrosa claridad. La globalización económica, política y cultural vuelve obsoleta la institución que está planteada localmente y anclada en una cultura porque por tradición se había denominado escuela, y por ello es necesario reorientar de manera radical las estrategias de aprendizaje para que jóvenes y adultos adquieran y conserven las cualificaciones, aptitudes y cualidades necesarias para adaptarse a la evolución permanente de los empleos. Esa era la base importante. Y con estos documentos se iniciaba una forma de hacer política educativa no solamente transnacional, sino sobre todo transnacional, porque a partir de ahora las propuestas de política educativa empiezan a manar desde un organismo internacional y sobre todo un organismo de índole económica, la OCDE. Y con esto entonces tenemos nosotros el inicio muy importante de querer formar para la productividad y sobre todo con una amenaza latente. Si no tienes competencias va a ser muy difícil que encuentres empleo. El último punto que queremos atraer en este antecedente pues se da en 1999 con la Declaración de Bolonia, donde ahora sí, no solamente los países que pertenecen a la OCDE, sino los países que están asociados en organizaciones universitarias, es necesario que pongan atención en los procesos de formación y se encaminen a una formación permanente a lo largo de la vida. O mejor dicho, en palabras de los industriales, una formación en competencias y habilidades y aptitudes para lograr beneficios económicos. Y la Declaración de Bolonia empieza a manejar diferentes líneas de acción para todas las universidades europeas y de ahí se desprende estas líneas de acción para todas las universidades a nivel mundial. Y esta es la base importante de las competencias. Así surgen las competencias en educación y esto es con lo primero que empezamos a trabajar esta idea de competencias sin saber que lo único que buscan es tener un sujeto productivo. A partir de ahí, entonces, inician unas fuertes críticas por algunos de los autores que ya habíamos visto y por otros que se sumaban. Uno de los grandes textos que es necesario conocer como educador es el de Christian Laval, que precisamente haciendo una crítica a todos estos procesos manejaba. La escuela no es una empresa, la escuela es un bien público, no es un servicio privado. También así, ¿no? Las críticas que se hacían, por ejemplo, de Angelique Del Rey nos decía, la escuela que forma en competencias lo único que logrará es formar un alumno performativo, que se adapte a las necesidades de la economía, pero que deje de lado el sentido social, el sentido comunitario, el sentido humano de su relación con los demás. Y bueno, a tal grado que llegamos hasta la propuesta del mismo Nico Gil que nos decía, si la escuela obedece a todos estos lineamientos, a todos estos dictámenes que se han hecho sobre ella, tendremos entonces una escuela prostituida al servicio del mejor postor, del mejor cliente, que en este caso serían los empresarios. Y muchos otros textos surgen, mucha crítica muy fuerte porque a final de cuentas debemos entender, la escuela no debe ser tratada como empresa, porque la escuela tiene una misión muy importante, mucho más allá de formar al alumno que tenga grandes desempeños para lograr muchos dividendos. Indiscutiblemente que esto se puede trabajar mucho en la educación superior, porque ahí sí se forma ya para que se pueda insertar en la planta productiva, pero esto no se puede generalizar en lo que sería la escuela de educación básica, sobre todo ante tanta necesidad y problemática que tenemos en el orden social, en el orden cultural y en el orden natural. Allí hay algo que es necesario reconsiderar. Y con estas críticas entonces se inicia una búsqueda del fundamento pedagógico para las competencias, porque hasta ese momento el único fundamento que se tenía era el de la empresa, el de la visión productiva, el de formar para la productividad y lograr grandes dividendos.
Por lo tanto, era necesario rescatar la esencia de lo que era la formación en las escuelas y pues bueno, nace esta idea de buscar un fundamento pedagógico y se empieza sobre todo a buscar una nueva línea que permita al mismo tiempo formar alumnos competentes, pero con un sentido social humano. Y los primeros rastreos que pudiéramos ubicar en este sentido, pues bueno, existían algunos antecedentes tales como, por ejemplo, el libro de Michael Leroy, Desarrollar conocimiento profesional y competencia, que fue editado en 1993, o mucho más antes, el libro de Richard Ivo Yatzins, que nos hablaba del manager competente, del jefe competente. Y bueno, a otros autores, por ejemplo, también Gonzi en Australia, algunos otros, aquí en México, uno de los que más criticaba esta idea en la revista Proceso en los años 90, esta idea de competencias, era sin lugar a dudas el maestro Pablo Latapí, que hacía una crítica muy fuerte a esta idea economizada de competencias. Y aunque no la abordó mucho, salvo 2 artículos, sí señalaba que lo importante era mejor tener otra idea sobre lo que era la formación de sujetos y que se formaran más en saberes, algo que igual el mismo Paulo Freire también señalaba en aquella época: hablemos mejor de saberes y no tanto de competencias, porque los saberes son universales, los saberes son para el bien común y no las competencias que solamente son para el desarrollo individual y la productividad y dejar ganancias en las empresas. Esos eran algunos de los antecedentes que ya se tenían, más las críticas que ya hemos señalado, por ejemplo, con Nico Gir o con Christian Laval, así como con Angelique Del Rey. A partir de todos estos antecedentes, algunos pedagogos francófonos empiezan con el impulso de una nueva propuesta pedagógica importante para las competencias. Sí, hablemos de competencias, pero con un enfoque social, con un enfoque humano y no solamente productivo. No dejaban de lado la esencia de lo que era preparar para un futuro trabajo. Sin embargo, antes de tener un sujeto productivo, hay que formar las bases en valores sociales, en valores humanos que permitan un mejor desarrollo productivo. Entre estos grandes pedagogos, el primero que se reconoce inclusive como el padre de las competencias, Gilles Botero. Uno que es muy conocido por nosotros porque sus textos llegaron a México, Philippe Renaud. Algunos otros, Jean-Marie de Quetelet, y sobre todo también uno que es muy conocido en nuestro contexto porque sus libros han sido publicados de manera fuerte al español, es Philippe Merier. Y con estos autores y algunos otros empieza el hecho de ir dándole fundamento a lo que serían las competencias, pero con un fundamento pedagógico claro y un sentido de visión filosófica social, no solamente económica. Y empieza a proliferar una serie de textos que van conformando una propuesta pedagógica para trabajar competencias en las escuelas y en las aulas. ¿En México qué sucedía? Bueno, a partir de 2005 empieza a proliferar una vasta bibliografía relacionada con competencias en educación. Pero así como es vasta, también es muy fuerte, muy amplia las confusiones que se empiezan a generar por los enfoques y metodologías. Una de las críticas que pienso que es necesario considerar es el hecho de que muchas de estas propuestas de pronto no atendieron a quienes ya habían trabajado un fundamento de forma precisa, es decir, los francófonos, sino que se fueron limitando a rescatar lo que ya se tenía construido. Y en algunos casos lo único que hicieron fue adaptar términos y llevarlos a cabo en los procesos de formación. Así entonces, si nosotros queremos de alguna manera recuperar el enfoque pedagógico original de estos autores francófonos y muchos otros que después surgiendo, es necesario que consideremos la esencia de lo que es trabajar por competencias con un enfoque pedagógico de índole filosófico, social y no solamente económico. Y este enfoque nace y tiene una base sustancial. En primer lugar, lo que busca es recuperar la idea de que las competencias
deben estar basadas en una perspectiva contextualizada y vital, es decir, de lo que se vive en el día a día de los estudiantes, de las problemáticas que viven día a día, no solamente los estudiantes, sino también los docentes. Por ello es que ya no solamente era terminar con el programa, ya no solamente era trabajar con los contenidos programáticos, con los temas, con los objetivos, sino ahora era necesario rescatar este contexto en el cual se desarrollaban los chicos llenos de muchísima problemática. Y Philippe Merier nos apuntaba ya desde 1996, si en verdad queremos formar en competencias, lo primero de lo que debemos estar conscientes y exigirnos es una pequeña revolución cultural, así lo manejaba Philippe Merier, para pasar de una lógica de la enseñanza a una lógica de la formación bajo un postulado muy simple. Las competencias se construyen si se ejercen frente a las situaciones complejas que contempla la vida diaria. Por lo tanto, aquí se le abrían las puertas a las situaciones complejas que vivían los chicos todos los días. Y ese sería el motivo inicial para empezar a desarrollar competencias y darle sentido a la propuesta curricular que se estuviera llevando. Y esto ampliaba la idea de aprendizaje. Aprender ya no era como se manejaba en el conductismo, un cambio de conducta. Aprender ya no era como se manejaba en el constructivismo cognitivo, reestructuraciones cognitivas para aprender conceptos. Ahora aprender era algo mucho más abarcativo, integral, e incluso no se reducía a lo que muchos hacemos, pensarlo solamente en situación de conocimientos, habilidades y valores, no. Las competencias es trabajar con el desarrollo integral de los chicos, por lo tanto rebasa estos tres aspectos y se presenta como un conjunto de conocimientos, habilidades entre las cuales están las cognitivas, psicológicas, afectivas, sensoriales y motoras, pero también incluye destrezas, actitudes, sentimientos y valores y muchas otras cosas más, integrados todos armoniosamente y que son necesarias para realizar con éxito un papel o algo específico que se requiera. Y estos deben estar acordes a cierta actividad laboral concreta o inclusive a cierta actividad social cotidiana de los estudiantes, porque mediante ellas van a resolver problemas de forma autónoma y flexible. Por lo tanto, si esta era la base del desarrollo de competencias, es decir, partir de las situaciones complejas cotidianas, es necesario entonces tener una metodología concreta de trabajo. Y para ello, entonces, en este fundamento pedagógico, la clave era entender primero, las competencias no solamente son cuestiones del constructivismo ni del cognitivismo, tendríamos que ampliar la idea de aprendizaje en este sentido de las competencias. Y para desarrollar esta propuesta, entonces, una de los enfoques metodológicos más importantes se empieza a desarrollar a partir de lo que es formar por situaciones problema. Las competencias para que en verdad sean desarrolladas de manera potencial deben partir de situaciones problema y desarrollarse a partir de esta propuesta. Y con ello se configura a partir de estos autores lo que es la pedagogía de las situaciones problema. Como diría John Ayer, nos encontramos con una nueva perspectiva que cambia necesariamente nuestra forma de pensar y hacer la docencia. Pues ahora lo que se privilegian son esas situaciones complejas de la vida y no los contenidos disciplinares. Y esta es una lógica muy importante que se dice en pocas palabras, pero que a veces es muy difícil cumplir. Ya no es que cumplas con los temas que trae el programa, ya no es que cumplas solo con los objetivos o aprendizajes esperados del programa. Primero debes partir de contextualizar esa propuesta curricular en lo que serían las situaciones complejas, cotidianas, problemáticas que viven tus estudiantes. Ese es el primer paso del fundamento del trabajo por competencias. Y bueno, a partir de esta pedagogía de las situaciones problema, debemos entender que es una situación problema. Y no es otra cosa más que proponer a los alumnos una tarea de la cual se sabe que ellos no están en condiciones de resolverla con el estado actual de sus conocimientos, pero que está cercano a este estado para que puedan comprender lo requerido
y activar las competencias con las cuales cuentan. Ahí está una base importante. Trabajar competencias es ubicarse en la pedagogía de las situaciones problema, que implica contextualizar el currículum en razón a las situaciones complejas, problemáticas que viven los estudiantes. Y con ello entonces trabajar con tareas, trabajar con tareas. Por esta razón, la formación por competencias desde estos autores implica sobre todo plantear situaciones problema y formular tareas competenciales. Es decir, lo primero que debemos hacernos es preguntarnos cuáles son esos problemas que viven los estudiantes cotidianamente. En la actualidad, lo hemos subrayado mucho, por ejemplo, tenemos una situación problemática global, la pandemia del COVID-19, y hay docentes que todavía esto no lo toman como una parte importante de trabajo en el aprendizaje de los estudiantes, porque lo que hacen es solamente querer terminar con los aprendizajes esperados de un programa que fue propuesto para una actividad presencial y sobre todo propuesto sin saber todo un contexto de pandemia. Por lo tanto, es necesario trabajar con los problemas que los estudiantes viven cotidianamente. Y en esto vienen dos habilidades muy importantes que todo maestro debió desarrollar en aquella época, en los años 90, en los años 2000, y que aún todavía es necesario que desarrolle. Saber plantear problemas de forma pedagógica. Saber plantear problemas. Y esta es una de las grandes habilidades que el maestro debe tener. Sobre todo considerando la esencia de lo que es un problema. Un problema es aquello que no corresponde con lo ideal, correcto o verdadero, que no tiene una solución inmediata, pero que es necesario investigar y trabajar para encontrarla. Un problema no es lo que les dejamos a los chicos a veces como tarea. Resolverás de tarea 5 problemas sobre matemáticas, sobre física, sobre esto. Si ya sabes la solución, si ya sabes lo que los chicos van a lograr, eso no es problema, eso es ejercicio. Hay que entonces recuperar la esencia de lo que es un problema. Y para que sea un problema, es necesario que cumpla con 3 características importantes: que sea real, que los chicos lo tengan determinado a partir de una pauta completamente real, que esté relacionado con su vida, que sea algo que están viviendo ellos o padeciendo, mejor dicho, que tenga relevancia, que sea relevante en la vida de los estudiantes para que se motiven y se interesen en analizarlo, estudiarlo y hacer propuestas de solución. Y sobre todo que repercuta. El impacto que se va a tener en esa formación por competencias nos llevará también a resolver muchos de los problemas con los cuales estamos viviendo. Entonces, ya que se tiene el planteamiento del problema, que pueden ser muchos, es decir, en nuestro contexto tenemos muchísimos problemas, como por ejemplo corrupción, violencia contra las mujeres, bullying, en el ámbito social, impunidad, ¿no? En el ámbito natural, por ejemplo, todo este problema que tenemos con el mal uso que hacemos de las bolsas de plástico, el PET, ¿no? La degradación que estamos haciendo con la tala de árboles, el cambio climático, etcétera. Hay muchísimas. En el ámbito cultural también tenemos muchísimos problemas. Por ejemplo, la cuestión del uso de dispositivos para la educación, de un mal uso que a veces les puede dar, ¿no? Etcétera, etcétera. Tenemos muchísimos, muchísimos problemas. Por lo tanto, es necesario que nosotros los consideremos, los tomemos en cuenta y a partir de ello empecemos a trabajar. Ya que tenemos el planteamiento del problema, viene una parte importante. Este problema debemos desglosarlo pedagógicamente en tareas de desempeño, que sean de alguna manera las que impulsen el trabajo colaborativo y de investigación de los estudiantes. Por ello es que también esta es la segunda habilidad importante que todo maestro debió o debe desarrollar: saber plantear tareas de desempeño, porque son la clave para desarrollar procesos competenciales. Las competencias se desarrollan si se enfrentan a los chicos a la solución de diferentes problemáticas. ¿Qué es una tarea? Ya desde los años 90, Nico nos decía, son aquellas que se diseñan para que los estudiantes demuestren sus logros
mediante la producción de una respuesta ampliada, escrita o hablada, y la participación en actividades individuales o de grupo, creando un producto específico. Esa era la base de las tareas. Ya más cercano a nosotros, ¿no? Estos autores, McTighe, Durbet y Carbog, en 2020 nos dicen, es cualquier actividad de aprendizaje que se les plantea a los estudiantes para que a partir de una problemática real construyan una respuesta multifacética, logren la creación de algún producto o produzcan una demostración, es decir, que muestren sus avances en sus desempeños competenciales de forma creativa. Por lo tanto, ahora el maestro, dentro del ámbito de las competencias, tiene dos grandes acciones. La primera, contextualizar y plantear problemas, y a partir de los problemas plantear tareas de desempeño para que los estudiantes trabajen. Y esta es una de las grandes habilidades, a tal grado que se le ha denominado el sweet spot, que significa que cuando un maestro logra la habilidad de crear tareas, logrará dar en el clavo. Es decir, es el sweet spot. Por lo tanto, ahora el maestro ya no es de que diseñe estrategias didácticas, ya no es de que diseñe secuencias didácticas. Ahora el maestro debe planear tareas para que los estudiantes trabajen. Y bueno, como hemos ya mencionado algunas características de las tareas, aquí tenemos otras. Se convierten en la etapa central del proceso educativo. Esa es la base. Que los chicos trabajen mediante tareas. Y en la parte importante, estas tareas deben cumplir con ciertos requisitos, sobre todo que enfaticen la aplicación significativa del conocimiento mediante el despliegue de las siguientes competencias: pensamiento crítico, creatividad, comunicación y colaboración. Y también en ellas se plantea la necesidad de que los chicos desarrollen hábitos de la mente como perseverancia, metacognición y automonitoreo. Por lo tanto, cuando uno plantea una tarea, debe conllevar estos aspectos importantes, tanto competencias o metacompetencias importantes como hábitos de la mente. Y esa es la esencia que los maestros deben considerar, porque mediante esto, pues bueno, se logrará una formación en desempeños importantes, ya que las tareas nos permitirán hacer la transferencia de dichas competencias. Ya no es que aprendas para que puedas tú lograr un buen número de calificación a través de los exámenes, o que desarrolles competencias para que salgamos bien en PISA. Ese es un error. Esa es nuevamente la mentalidad mercantilizada de la educación. Ahora la idea es que lo que tú desarrolles como competencia ayude, mediante esta transferencia, a aplicar todo lo que investigan, todo lo que logran dar como solución, a resolver esas situaciones importantes, problemáticas que se viven en la vida cotidiana de los estudiantes. Y esto implica entonces que las competencias, el desarrollo de las competencias va más allá de la escuela, y por ello, por lo general, se deben trabajar desde un ámbito de la transdisciplinariedad, si es posible, si no mínimamente desde la multidisciplinaridad, pero eso sí, la exigencia es que se trabajen con un enfoque transversal, de forma concreta. Un ejemplo de tarea lo tenemos aquí. Las tareas deben ser planteadas de tal manera que les permitan a los estudiantes lograr diferentes actividades, procesos de trabajo de forma colaborativa y cumplan con algo que se les requiere. La tarea no debe ser, podríamos decir, muy cerrada, no debe ser muy indicativa, debe ser un tanto abierta para que los chicos explayen también procesos de creatividad, procesos de trabajo, de pensamiento crítico, de investigación, de trabajo colaborativo, y que no les demos una especie de instrucciones concretas. En otro video trabajaré ya de manera amplia lo que es el desarrollo de tareas, la escritura de tareas. Baste por el momento este ejemplo. Ahora, para ir cerrando esta parte, las competencias en el aula. ¿Cómo trabajar las competencias en el aula? Y lo voy a manejar en los procesos que como docentes todos conocemos. 3 procesos concretos que tienen que ver sobre todo con lo que sería la idea de planear, trabajar y evaluar. Entonces veamos ya de manera concreta cómo aterrizar las competencias en el aula.
En cuanto a planeación, lo primero que debemos considerar es lo siguiente: ya en competencias no se debe estar trabajando por secuencias didácticas. En otro de mis videos hemos visto, lo pueden ustedes rastrear ahí en mi canal de YouTube, hemos visto que las secuencias didácticas nacieron en el conductismo y fueron para algo muy concreto, cuando el maestro enseñaba. Aquí en competencias el maestro ya no enseña, o solamente la enseñanza se puede dar como un aspecto en algún momento, pero ya no es la esencia del trabajo. Por lo tanto, lo que nos dice Jacqueline Beckers y de que te lees que la planeación debe hacerse por competencias, no por contenidos ni por objetivos de aprendizaje. Y también nos dice Jacqueline Beckers, la planeación se hace mediante la reagrupación de tareas, ¿sí? La reagrupación de tareas. Entonces, tenemos que planear por tareas, nos dice Jacqueline Beckers. Y si nosotros consideramos un proceso concreto de planeación, sería este. Planteamos un problema que debe surgir de forma contextualizada y debe surgir de lo que los estudiantes están viviendo. Definimos qué competencias en lo general se van a desarrollar, ¿no? Aunque sabemos que todas se ponen en juego. Formulamos aprendizajes esperados, describimos tareas competenciales y con ellas las rúbricas. Y con estas son con las que los chicos empiezan a trabajar, empiezan a desarrollarse. Primer aspecto de la planeación: trabajar con aprendizajes esperados. ¿Qué son los aprendizajes esperados? Bueno, son pequeños enunciados manifestados en términos de metas, pero conllevan dos elementos importantes. El primero, señala qué es lo que los alumnos van a comprender, pero no se queda en ello. También señala qué es lo que los alumnos deben ser capaces de hacer con eso que comprendieron. Recuerden, las competencias es mostrar desempeños. Y no es solamente quedarse con el conocer, sino hay que hacer algo, hay que pedirle a los chicos que realicen algo. Y aquí tenemos tres ejemplos de aprendizajes esperados. Recuerden, debemos considerar qué deben comprender y qué deben ser capaces de hacer. Y el verbo es muy importante en este aspecto. El verbo debe reflejar el desempeño requerido en los estudiantes. Por ello aquí lo ilumino en azul: ilustra, demuestra, construye y todo lo que tiene que hacer. El verbo nos implica ya esta capacidad de hacer algo. El verbo nos señala el desempeño que le estamos requiriendo al estudiante. Y si consideramos aquel librito famoso de Jacques Delors, el cual se llama los cuatro pilares de la educación, podremos ver que, considerando este cuadrito importante en el cual ponemos como centro el saber hacer, es decir, el desempeño, porque el chico va a demostrar algo, podemos crear, describir aprendizajes esperados. ¿Por qué es necesario trabajar de esta manera? Porque muchos de los aprendizajes esperados que vienen en las últimas reformas en México, curricularmente, no son aprendizajes esperados. Ahí yo los invito como docentes revisar si en verdad lo que viene ahí es un aprendizaje esperado, que no sea objetivo y que no sea actividad. Por ello es que les sugiero trabajar con este cuadrito para armar sus aprendizajes esperados de mejor manera, recordando que el aprendizaje esperado, ¿no?, debe llevar dos aspectos vitales: qué va a comprender, pero sobre todo qué va a lograr hacer, qué va a mostrar como desempeño con eso que comprendió. Y este es otro de los ejemplos. Y nuevamente, insisto, ya para cerrar esta parte de los aprendizajes esperados, insisto en algo importante: el verbo. El verbo nos da posibilidad de lograr desempeños o no. Por lo tanto, si trabajamos desde la taxonomía de Benjamin Bloom, los verbos del primer nivel, que es recordar, y del segundo nivel, que es comprender, no nos ayudan en competencias, porque estos desarrollan solamente habilidades básicas de pensamiento. Y lo que queremos aquí son habilidades de orden superior, y no solamente de pensamiento, sino de desempeño. Por lo tanto, para que un aprendizaje esperado esté bien definido, debemos considerar el aplicar, el analizar, el evaluar y sobre todo el crear. Esta es la esencia. Para lograr aprendizajes esperados complejos, tenemos que partir desde aplicar y no retomar, recordar y comprender. Solamente una última crítica: el problema que tenemos en educación básica es que a veces toman como base, y no solamente en educación básica, en educación superior también,
identificar. E identificar no te lleva a un desempeño complejo, es un desempeño básico que todo mundo puede realizar. Ahí está la exigencia de trabajar con lo que serían aprendizajes de desempeño importantes. Ya que tenemos la base de la planeación, veamos ahora de manera general el trabajo que se hace en competencias en el aula. Y aquí lo primero que debemos entender es lo siguiente: debemos utilizar metodologías que potencien el trabajo por competencias y sobre todo considerar la base de que el maestro ya no enseña, ya no es esta parte centrada en el maestro, ahora es un enfoque de aprendizaje centrado en el estudiante, que es lo que pugna y desarrolla las competencias. Ya no es el maestro el centro de todo, el que domina el conocimiento, ahora es el maestro el que interactúa con los estudiantes con base en las tareas que diseñó para que ellos lograran trabajar. Y en esto, 4 metodologías nos pueden ayudar de una manera muy fuerte. Habría que conocerlas a profundidad. Aprendizaje basado en proyectos, que en algunos de mis videos ya tenemos editado algunas cosas relacionadas con ellos, también aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en retos y aprendizaje basado en la investigación. ¿Qué tienen en común todas estas metodologías? Que impulsan el desarrollo de competencias de una manera vital si las llevamos tal como nos dice el fundamento teórico y pedagógico. Y en todas ellas también, aparte de la investigación, el ofrecer soluciones, en aplicar soluciones, conlleva algo muy importante que es considerado como la metacompetencia del siglo XXI, el trabajo colaborativo. La clave para trabajar competencias es desarrollarlas de manera colaborativa, algo que el enfoque empresarial no consideraba, porque el enfoque empresarial lo que buscaba era sobre todo formar competencias individuales para que se resaltara el individualismo competitivo de los sujetos, sino aquí es al contrario. En este enfoque de formación con visión humana y social, lo que se busca es trabajar en común para lo común. Y la clave sobre todo está en el hecho de que nosotros tengamos la posibilidad de que mediante las tareas que pongamos a los chicos, impulsemos el trabajo colaborativo. ¿Qué implica trabajar colaborativamente? Bueno, implica sobre todo que todos estén comprometidos en ese desarrollo de la tarea para resolver alguna problemática. Les pongo esta analogía que siempre manejo en el ámbito de los talleres de trabajo colaborativo, solamente para diferenciar la idea de cooperativo de colaborativo. Recuerden que el enfoque competencial de las empresas, de la industria, lo que buscaba era la cooperación, pero la cooperación es individualizada, no es colaborativa. Para ver un poco esta diferencia, pongo esta analogía. Si yo quiero hacer unos huevos con jamón, pues necesito a la gallinita y al cerdito. El cerdito me da el jamón, pero él me tiene que dar parte de él y a veces hasta ofrendarse. Él se compromete. La gallinita no. La gallinita llega, pone el huevo y se va. La gallinita cooperó. El cerdito colaboró porque se comprometió, es decir, se prendió en lo común y a partir de ello él está muy comprometido porque se realicen los huevos con jamón. La gallinita cumplió y él dice, ya no me interesa lo demás, yo ya puse lo que me dijeron y hasta ahí. Esa es la gran diferencia entre colaborativo y cooperativo. En el ámbito de la educación debemos pugnar por lo colaborativo y no por lo cooperativo. Hay que eliminar esta palabra ya. Indiscutiblemente que en los años 70 la idea de cooperación nos ayudó mucho en lo que fue la escuela activa, pero ahora ya tenemos que rebasarla y llegar a la colaboración. 40 años después, casi 50 años después de esta propuesta cooperativa, es necesario que ya la rebasemos. Y bueno, ya con esta base se te plantean las diferentes tareas y entonces los chicos empiezan a desarrollarlas de manera colaborativa. Y aquí cambian los roles tanto del estudiante como del docente, porque el estudiante entonces se convierte en un colaborador formativo, porque él se compromete en la formación de los demás, en ayudar para dar solución y de igual manera cada uno de los integrantes lo hace. Por lo tanto, se convierte en un colaborador formativo y el docente también cambia su rol. Ahora es un compañero de formación porque inclusive él va aprendiendo de los diferentes procesos
ya no es el que enseña. Recuerden, en competencias ya no se enseña. En competencias él plantea tareas y se compromete para que los chicos las vayan realizando y se implica en ellas. Por ello es que en el ámbito de las competencias dejamos de lado las estrategias de aprendizaje, las estrategias de enseñanza, las técnicas de enseñanza, las técnicas de estudio y nos vamos hacia un aprendizaje estratégico, un aprendizaje que abre las posibilidades de que el alumno logre sus competencias, su aprendizaje, sus habilidades, todo lo que hemos comentado de manera estratégica a partir de la solución de problemas o dar respuesta a tareas. Ese es el trabajo de manera general por competencias. Evaluar. Vamos al último aspecto, evaluar por competencias. Bueno, pues si ya vimos que cambia la esencia de lo que es planear, de lo que es trabajar, pues también debe cambiar la esencia de lo que es evaluar por competencias. Y de igual manera, la idea es entender que lo que se evalúa son los desempeños competenciales, no lo que el alumno sabe y que va a poner en un examen. Por ello es que los exámenes son de esta manera inútiles en el ámbito de evaluación de competencias. Hay que rebasar ya estas falacias o mentiras educativas que nos han dicho, que un examen estandarizado evalúa competencias. Esa es una parte importante que como docentes debemos ya criticar. No es así, no es así. Por lo tanto, si quiero evaluar competencias, lo que debo evaluar son los desempeños de los estudiantes. Y la mejor forma de hacerlo, ¿no?, que se ha creado hasta este momento, pues son las rúbricas. Las rúbricas. ¿Por qué son importantes las rúbricas? Porque mediante las rúbricas evaluamos los desempeños. Mediante las rúbricas valoramos, no calificamos, y con las rúbricas podemos promover la autoevaluación y la coevaluación. Por lo tanto, si queremos en verdad evaluar competencias, es necesario que utilicemos instrumentos procesuales como este de la rúbrica y algunos otros como el portafolio o las listas de desempeño. Pero evaluar competencias no es mediante pruebas escritas, porque lo importante es que muestre sus desempeños. Porque, por ejemplo, si tú pasas un examen escrito de manejo, va a ser muy difícil que ahí valoremos tu desempeño. Tu desempeño se va a valorar cuando tú muestres que en verdad manejas, que sabes manejar, que sabes conducirte con un auto en las carreteras. Por eso es la idea de desempeño y no solamente conocimiento. Volviendo a las rúbricas, pues estas deben tener 4 partes importantes. La descripción de la tarea, que es una base importante, la gran mayoría de las rúbricas no ponen la tarea, porque seguramente las obtuvieron de internet, las hicieron de una manera imprecisa, ¿no? Toda rúbrica se desprende de una tarea, por lo tanto debemos ubicarla. Esta tarea se desglosa en diferentes criterios o dimensiones. Se pone una escala cualitativa, no cuantitativa, una escala cualitativa y se describen cada uno de los criterios en relación a la escala. Aquí tenemos de manera general una rúbrica, tenemos que se pone el aprendizaje esperado complejo, se describe la tarea, de esta tarea se desglosan los diferentes aspectos que yo quiero valorar, ¿no? En promedio unos 5, se pone lo que es la escala de valor, no de números, porque si le pones número la conviertes en una matriz de calificación y hay que diferenciar muy bien qué es una matriz de calificación de una rúbrica. Aquí trabajamos rúbricas y las rúbricas son cualitativas, no cuantitativas. Y los descriptores. Con ello tendríamos entonces ya la posibilidad de que al chico se le da su tarea y se le da su rúbrica para que puedan desarrollar de mejor tarea, de mejor forma sus desempeños. Y esa es la forma como se planea, se trabaja y se evalúa en competencias. Ese es el enfoque que nos heredaron los francófonos y que todavía siguen trabajando sobre ello, que alejó la idea de formar por competencias desde una base solamente empresarial. Por lo tanto, habría que interrogarnos, ¿hemos desarrollado competencias desde su fundamento teórico-pedagógico? ¿Cuál es el fundamento teórico-pedagógico que tienes tú para desarrollar competencias? O a lo mejor ni lo tienes y solamente estás confundiendo estos enfoques. O a lo mejor te has adaptado a las sugerencias empresariales, que eso sería lo peor. Y sobre todo preguntarnos, ¿en las escuelas realmente estamos desarrollando competencias o solamente estamos en esta ilusión de que desarrollamos competencias pero estamos haciendo otras cosas? Por ello es que me atrevo a decir que el enfoque por competencias es un enfoque que aún estamos
por estrenar en educación. Muchas gracias por tu atención, deseo que estés muy bien y nos vemos en otro video. No olvides suscribirte al canal.